Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y vamos a permitir que Dios nos hable. Tenemos una oportunidad maravillosa en el día de hoy. Que Dios nos bendiga de una manera especial. Y vamos entonces a abrir la Biblia en el Santo Evangelio según San Lucas. Amén. Capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Ya encontraron? Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Leamos la palabra. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a llamar la enseñanza Dios advierte. Nosotros sabemos en el proceso de la vida lo que hacemos los padres de familia con los hijos. Casi siempre los padres de familia advertimos a nuestros hijos acerca de cómo deben de conducirse, qué deben de abstenerse de hacer, qué deben de hacer, qué consecuencias pueden venir si no escuchan el consejo. Por ahí hay hasta un dicho interesantísimo: el que no recibe consejo no llega viejo. Y las advertencias de Dios siempre buscan por lo menos tres cosas. La primera, preventiva. La segunda, hacerle saber la consecuencia del no escuchar su mensaje. Gloria a Dios. Y la tercera, la posibilidad de ser restaurados. En sí, esa es la forma como Dios habla. Uno mira desde el Génesis y puede descubrir una enseñanza muy importante desde el momento que Dios establece al hombre en el huerto. Él le advierte. ¿Qué es lo primero que les dice? De todos los frutos que producen los árboles del huerto, ustedes van a poder comer. Pero tengan cuidado, porque hay un árbol que se llama el árbol ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. Y ustedes deben de saber que en el momento que ustedes coman, van a morir. ¿Eso es una qué? Advertencia. Y en esa advertencia va impresa dos cosas muy importantes. Una, si no comen van a vivir. Si comen,
van a morir. Desafortunadamente, el hombre, como todos nosotros, casi siempre escuchamos lo que nos perjudica. Un padre de familia se dedica todo el tiempo a enseñarle a sus hijos que no hagan lo malo, pero salen a la calle, encuentran un compañerito, les habla al oído y escucha más fácil al compañerito que no les ha aportado nada y desechan la orientación de sus padres, que lo han entregado ¿qué? Todo. Así es Dios. Él lo ha entregado ¿qué? Todo. Lo ha hecho todo, dice la Biblia, hermoso en su tiempo. Sin embargo, el hombre, cuando escucha la oferta divina, se hace el de oído sordo, pero cuando viene el mensaje del que hace daño, del que busca destruirnos, entonces prestamos atención. Gloria a Dios. Caín, cuando Caín escucha o se da cuenta que su ofrenda no es acepta delante de Dios o agradable como la de Abel, él se incomoda, sufre de un problema que la gente llama envidia. La envidia no es querer tener lo que otro tiene, sino querer que el otro no alcance lo que de verdad quiere alcanzar. Que eso fue lo que afectó a Caín. Él se sintió incómodo porque Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín y su ofrenda. Dios lo llama y le advierte, genera conciencia y le advierte de la siguiente manera: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Es que no entiendes que si haces el bien vas a ser elogiado? Pero debes de saber que si haces el mal, pues el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, pero usted podrá ¿qué? Dominarlo. Él está advirtiendo el riesgo del fracaso, pero la posibilidad de evitarlo. Como ya dijimos, escuchamos más fácil que lo negativo. Entonces se dejó llevar de sus emociones y cometió el homicidio en la persona de su hermano. Y ya usted verá lo que sucede después, cómo al ser llamado por Dios y al escuchar lo que representa el haber no tenido en cuenta a Dios, entonces dice: grande es mi castigo. Pero ya era tarde, pero Dios advierte al mundo antidiluviano. Vio Jehová que el pensamiento y el designio del corazón del hombre era de continua ¿qué? Al mal. Entonces dijo Dios: no voy a contender con el hombre, no vale la pena. ¿Por qué? Porque él no es competencia para mí. Así pudiéramos decirlo hoy. Yo soy Dios, él es hombre. Yo soy santo, él no lo es. Yo soy eterno, él no lo es. Yo soy el creador, él es la criatura. Yo estoy en el cielo y lo lleno todo, él ocupa un lugar. Yo no estoy sometido al tiempo ni al espacio, él sí. Entonces dice: no voy a contender con él, voy a ponerle límites. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué le parece eso? Y entonces Dios hace una advertencia muy interesante que define la vida del hombre a partir de la orden de construir el arca hasta que se construye el arca. He aquí que los días del hombre serán 120 años. No era un mensaje general,
porque Noé, después que sale del arca, vive varios años y termina siendo con una edad muy similar a los que se fueron antes del diluvio. Y los mismos hijos de Noé. Entonces, el tiempo de 120 años se refería era a la oportunidad que iban a tener los habitantes para hacer un alto en el camino y dar un giro de 180 grados, volverse a Dios. Sin embargo, estos señores, a pesar de la oportunidad y el mensaje constante de Dios, la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Pregonero es un predicador. No sabemos qué haría Noé, pero la Biblia le llama pregonero de justicia. Posiblemente le decía a la gente: venga, estoy construyendo esta arca donde todo el que logre ingresar a ella va a salvar de un diluvio, va a escapar de la ira de Dios. Pero la gente se burlaba, la gente se reía, la gente tenían en poco. A ninguno se le ocurrió asistir al zoológico más completo del mundo, siquiera por curiosidad, o pensar: hombre, ya Noé lleva 3 días ahí encerrado con todas esas fieras, o lleva 4 días, o lleva 5, o lleva 6. A propósito, hoy es el día 7º. ¿Por qué no entramos a ver qué le pasó a Noé? A ellos no se les ocurrió. Una indiferencia total. Pero vino el día 7º y entonces Dios ha cerrado la puerta, y lo que les decía Noé ahora comenzaba a verse real. Había agua por toda parte. Por toda parte. Pues la Biblia dice que perecieron a causa del diluvio. Más allá de que en el momento de la tragedia ellos reaccionaran y pensaran que lo que Noé decía era verdad, ya era tarde. El tiempo se había pasado, la oportunidad había terminado, la puerta la había cerrado Dios, y cuando Dios cierra, ya usted sabe qué pasa. Luego, si usted sigue leyendo la Escritura, va a descubrir cómo Dios advierte a los ninivitas. Dios advierte. La maldad de los ninivitas había llegado hasta la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Envía un profeta que se llama Jonás. Él quiso ser renuente y efectivamente así lo fue, pero Dios le probó que cuando Él tiene un propósito, Él hará lo que sea, pero su propósito se cumple. Que sirva para usted hoy esa palabra, que Dios tiene un propósito con usted y nadie lo va a poder interrumpir. Gloria a Dios. Que por qué estoy enfermo, que por qué tengo problemas, que por qué la situación, que por qué las cosas no me salen, que por qué todo es contrario. A pesar de todo, Dios tiene un propósito. Puede que usted en el momento no lo entienda, pero Dios tiene un propósito. Como tampoco lo entendió Job en su momento, el por qué estaba lo que estaba viviendo, el por qué perdió lo que estaba perdiendo. Él solamente aceptaba una cosa: Jehová dio y Jehová quitó. Que debe de ser la mentalidad de cada cristiano. Entender que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo llevará a cabo independientemente de que en un momento dado no lo comprendamos o no lo compartamos. Él es Dios. ¿Escuchó? Él es Dios y está aquí en esta mañana. Usted verá si lo alaba.
que yo no voy a Nínive, que yo me voy para Tarsis. Ah, ¿te vas para Tarsis? Sí, me voy. Ah, bueno, te voy a probar de que no vas a ir donde quieres porque yo tengo un propósito. Ahora ha hecho que el mar se enfurezca, que los tripulantes del barco comiencen a preguntarse, según el concepto supersticioso de ellos, algo malo está pasando, alguien está fallando, ¿cómo poder saberlo? Y comienzan a cuestionar. Y no hay mayor juez que la conciencia. Entonces Jonás llega a la conclusión, es por mi causa. Le dice a la gente, lo que pasa es que yo ando huyendo de la presencia de Jehová, ando huyendo del propósito que Dios tiene, pero si ustedes me lanzan, todo va a estar normal. Y así lo han hecho y el mar se ha calmado, pero Dios tenía preparado un precioso submarino llamado la ballena o el gran pez o el tiburón ballena, como usted lo quiera llamar, nave preciosa, sin complicaciones. El hombre cae al mar y ahí está en el momento exacto la ballena que se tragó a Jonás, y que además yo lo creí, porque yo creo todo lo que la Biblia dice. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Con que no vas a ir a Nínive, vas porque vas. Y lo aterrizó allá, en las playas del Mediterráneo, en España. Allá lo dejó. Y ahora este sale, me lo imagino, maloliente, lleno de, no sé, de lama, de algas, de tantas cosas. Me lo imagino quitándose todo eso y diciendo, gracias Dios porque escuchaste mi oración. Una enseñanza importante para los que creen que Dios solo escucha a la gente arrodillada. ¿Cómo estaba Jonás en el vientre del pez? No sabemos. Lo que sí sabemos es que clamó y Jehová lo oyó y lo libró. Y ahora que está en Nínive, Dios le ha dado una enseñanza, un sermón interesantísimo. Además, sencillo, sin homilética, sin exégesis, sin reglas de interpretación, sin título universitario, nada. El mensaje es simple. En 40 días Nínive será destruido. ¿Eso es una qué? Advertencia. En 40 días Nínive será destruido. Ese es el mensaje. Por las calles, por las carreras, por los callejones, por los lugares periféricos de la ciudad. Ese es su mensaje. Y eso lo ha escuchado todo el mundo. El rey y el siervo, el rico y el pobre, el hacendado y el jornalero, la ama de casa y la prostituta, el general y el soldado, el que tiene riquezas como el que está de mendigo. Todos lo han escuchado. Y al rey le llegó el mensaje también, porque hay algo que debe de quedar claro. El mensaje de Dios es para todos y debe de escucharlo todos. Y además es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que le escuchó el rey y él llega a una conclusión interesante. Con que Dios va a destruir a Nínive, el Dios que predica ese profeta, él va a destruir. Pues si él tiene poder para destruir semejante ciudad, si nos arrepentimos, ¿no será que él también se arrepiente de destruirnos? Y ordenó que todo el mundo se humillara en la presencia de Dios y que nadie gustara alimento, desde el hombre hasta el animal. Y cuando Dios miró esa actitud, dice que se abstuvo del castigo que había para ellos. Claro, los ninivitas, a diferencia
de Adán y Eva, de Caín, de el mundo antediluviano, de los señores de Sodoma y Gomorra. Estos, cuando escucharon la advertencia, descubrieron la salida que había, y no había otra mejor que rendirse ante el Dios que dice, pero que es lento en la ira, pero grande en misericordia. Alaba el nombre de Cristo. Jesús está haciendo una advertencia a unos justinianos, de los muchos que suelen haber por ahí, que más allá de que son de naturaleza pecaminosa, andan justificándose en sí mismos, pensando que las justicias personales le son suficientes como para evitar el justo juicio de Dios. Entonces vienen donde Jesús para contarle la historia del sacrificio de aquellos hombres cuya sangre había mezclado el rey con los sacrificios. Y le cuentan también, o él les recuerda, acerca de sobre quienes cayó la torre de Siloé, para generarles conciencia en el sentido de que muchas veces las tragedias en los humanos no suelen suceder porque son tan más que yo, sino que simplemente son circunstancias que se dan, y que el hombre no debe de estar presto para juzgar cuando a alguien le pasa algo que de pronto desde nuestro punto de vista es el resultado del castigo. Al final puede ser que me pase a mí lo de los señores que le preguntaban y le contaban a Jesús. Pues tuvieron una respuesta interesante. Si ustedes no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Van a perecer igualmente. Es interesante que hoy los que están conmigo en este recinto, como los que escuchan a la distancia, tengan conciencia de una cosa: Dios advierte, y lo único que cambiará el designio para bien será su decisión, será mi decisión, nuestra decisión. Algún día Jesús está en el templo, San Mateo capítulo 24, y dice la Escritura que en el momento los discípulos quieren, como dicen en el lenguaje popular, descrestar a Jesús con la imagen, la opulencia del templo, y le dicen: Señor, ¿veis todos estos edificios? Jesús dijo: sí, yo los veo, pero no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y cuando él dice eso, genera un impacto en los que con él están. Se retiran de allí y entonces se le acercan de manera privada y le dicen: oiga, Señor, díganos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señales habrán de su venida y del fin del siglo? Hay otra versión que dice: y del fin del mundo, porque ahí en ese texto hay 3 profecías bien claras. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del tiempo. ¿Qué señales habrán antes de su venida? Hablando del regreso a establecer el reino. ¿Y qué sucederá antes del fin? Son 3 preguntas que hay que resolver. Entonces Jesús a la primera no le presta atención, porque al final será la consecuencia de lo que ellos han hecho. Rechazaron a su Cristo. Ustedes recordarán cuando Jesús desde un lugar alto mira a Jerusalén y hace un lamento sobre ella. ¿Cómo era que decía? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Juan en el capítulo 1 dice que él vino a lo suyo y los suyos ¿qué?
Entonces, lo único que a ellos les espera es que llegue el momento de la invasión, y entonces en la invasión la destrucción. Así que no hay mucho que decir al respecto. Pero con relación a su venida sí hay mucho que decir. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Cuando él dice mirad, ¿es una qué? Y viene un sinnúmero de señales que debe de generar conciencia en los discípulos acerca de los acontecimientos que se deben de dividir en dos partes. Los primeros acontecimientos van hasta el capítulo 24 hasta el verso 12, 14. Y los segundos eventos que están relacionados con lo que ya será el fin de todo, suceden a partir del texto 15 hasta el capítulo 25 del verso 31 en adelante. Entonces Dios, como siempre, advierte, y en esta ocasión lo hace ya no con Caín, ya no con Adán y Eva, ya no con el mundo antediluviano, ya no con los ninivitas, lo hace con usted y yo. ¿Cómo lo hace? Advirtiéndonos de las señales que se dan antes de que Él regrese por su iglesia. Primera, ¿se levantarán qué? ¿Falsos? Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos diciendo yo soy ¿qué? Y a muchos. Así que no se le haga extraño el boom de Mesías que hay por toda parte. Usted los ve en las redes sociales, usted los encuentra en la calle, se autoproclaman a sí mismos. Hay gente tan, no sé cómo llamarles, tan ciegos, que viendo lo que la Biblia dice, la advertencia de Dios, y creen y se inclinan. No sé si ustedes habrán observado el testimonio, por ejemplo, de algunas personas relacionados con un señor llamado o de apellido Miranda. ¿Cómo lo llaman su Dios, su Mesías? Hubo uno que hasta le donó un carro de más de 1.000 millones de pesos porque era Dios. Y porque creían y creen de que Él es. Y Él mismo se autoproclamaba. Y Él mismo decía que no se iba a morir porque Él era el Cristo. Y tiene cantidad de seguidores. Y su forma de identificarlo es con el 666. Y uno los ve en la calle con el número. Y uno dice, venga, ¿y en razón a qué? Bueno, Jesús advirtió que cuando viéramos esas cosas debíamos de entender que ¿qué? Que su venida ¿qué? Así que hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre gloria. ¿Y qué más les dice? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y a esta hora hay guerra. Vaya a Siria para que vea. Y hay guerra. Pase allí la línea. Me refiero, Maicao, que hay una guerra entre ellos mismos y quieren comprar guerra con el que sea. Hombre, y nosotros seguimos tranquilos. Y Jesús dijo, esa es una señal. Les estoy generando conciencia para que cuando vean eso, entonces reaccionen, despierten,
levanten la cabeza, abran los ojos, pregúntese cómo están. ¿Será que pueden alabar a Dios? Y me encanta como dice el texto. Esa es una señal, pero no es el fin, porque el fin viene después. Aleluya. A su nombre, gloria. Porque se levantará ¿qué? Nación contra nación, reino contra reino. Y entonces, ¿cómo estamos hoy? Rusia contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos, ¿sí? El mundo contra Israel, Israel contra el mundo, y en medio de todos ellos estamos nosotros. Solo que hay una diferencia entre ellos y nosotros, y es que el que habita al abrigo del Altísimo, pase lo que pase, Dios ha prometido cuidarte. Y entonces, al presentarse ese fenómeno sociopolítico, afecta a la economía. ¿Ya? Entonces habrán hambres. Porque la gente, por estar metidos en la guerra, no cultivan la tierra. Entonces escasea el producto y se hace costoso. Y como no hay con qué, entonces muere la gente de hambre, y a causa de ello viene la peste, y a causa del hambre hay más violencia. ¿Usted sabe por qué hay tanta violencia en Bogotá? ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene un problema social, que los mesías que decían que tenían la varita mágica para arreglarla, que los otros no podían, les quedó grande. ¿Y por qué más? Porque hay algo que debe de quedarle claro a los cristianos. Cuando Dios dice, se cumple. Y no habrá gobernante que sirva para el hombre malo. No lo habrá. Eso debe de quedar claro. Aquí la única solución para que la gente tenga paz es Dios. Y el único que puede proveer en abundancia es Dios. Y lo hemos visto, cómo Dios ha bendecido la iglesia en medio de tanta crisis. Gloria a Jesús. Uno sale por Bogotá y almacenes cerrados, negocios cerrados. Más de 50,000 empresas se quebraron. Pero aquí está la iglesia. ¿Quién se ha acostado sin comer? Yo espero que aquí no haya uno que diga que no ha gustado 2 alimentos al día, como lo dicen en los medios. Hay gente que no come sino una sola vez al día. Hay gente que con dificultad come 2 veces al día. Yo puedo decir que podría comer a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Y si me levantara a las 12 volvería a comer, porque gracias a Dios tenemos el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que da en abundancia. Alaben el nombre de Cristo. Jesús está diciendo que la crisis en los diferentes aspectos, tanto político, social, moral, religioso, económico, pues es una advertencia para el cristianismo de hoy. Y uno dice, ¿y cómo hace un cristiano, viendo todo lo que ve, seguir tan tranquilo como si nada pasara? ¿A usted no le preocupa mucho que yo me quede un mes sin congregarme? Entonces surgen las disculpas. No, es que el contagio, es que el riesgo. Pero usted los ve en los supermercados, pero usted los ve en Transmilenio, pero usted los ve en la calle. ¿Y qué?
¿Habrá más riesgo de contagio donde está Dios o allá afuera? Solamente analícelo. Donde no hay medidas, aquí hay medidas de prevención. Y algo más importante, aquí está Dios. Lo tremendo es que vemos la profecía cumplida, que se está cumpliendo, y nosotros le damos importancia a cualquier cosa, menos a lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que le pasó a Caín. Y ya saben el fin. Eso fue lo que le pasó al mundo antediluviano. Y ya saben qué pasó. Eso fue lo que le sucedió a Adán y Eva. Y ya conocen su historia. Hermano, ¿por qué ser tan duros? ¿Por qué no entender hoy que está más cerca nuestra redención que cuando creímos? ¿Por qué no aprovechar estos minutos que nos quedan para llenarnos más de Dios? Para buscar más de Dios, para consagrar nuestra vida más a Dios, para permitir que la obra de Dios, a diferencia del mundo que se destruye, la obra de Dios en nosotros se perfecciona. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. ¿Usted sabe por qué tenemos tapabocas? Porque hay una peste que entra supuestamente por nuestra boca o nuestra nariz. Pero hay gente que no ha tenido contacto con nadie, se han infectado y se han muerto. Así como suena. Y hay otros que se han infectado y han estado 2 meses o más conectados a una máquina y ahorita están predicando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque Dios sabe, tiene el control. ¿Y quién le dice a él por qué este muchacho de 27 se muere de COVID y el otro de 70 y pico y 90 y pico sobrevive? ¿Por qué? Y resulta que este se cuidó y aquel no se cuidó. Bueno, solo hay una respuesta. Jesús dijo, ¿habrán qué? Pestes. Y eso no es nada. Viene otra. Y después de esa otra, vendrá otra. Y se cumplirá lo que está escrito en la profecía, donde los hombres se les va a caer la carne de su cuerpo estando vivos. Dios advierte, pero es usted y soy yo quienes tenemos que prestar atención. ¿Qué hiciera usted si se diera cuenta que se va a morir hoy a las 12? Yo los invito a que piensen en eso. ¿Qué haríamos si nos diésemos cuenta que hoy es el último día? Lea un libro que titula Fin del Mundo 1999. Perdón, sí, 1999. 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y le va a contar la historia de lo que pasó el 31 de diciembre del año 1999. Nadie se preocupó por los almacenes, nadie se preocupó por las cuentas bancarias, nadie se preocupó por los animales. Solo tenían en mente una cosa: es el último momento de mi vida. Y usted y yo no cree que deberíamos de pensar que hoy puede ser nuestro último día. ¿Quién le garantiza a usted? ¿Quién me garantiza a mí que terminaré esta enseñanza? En mi caso personal, yo la espero todos los días y a toda hora. Y les tengo una noticia: no tengo miedo. Es lo único real. Por eso los cristianos tienen que vivir preparados,
Tenemos que vivir preparados. Alaben el nombre de Cristo. Pero a veces los cristianos hacemos un Dios de cualquier cosa y desconocemos al verdadero, al que ha roto nuestras cadenas, al que ha sanado nuestras heridas, al que ha abierto nuestros ojos, al que nos ha abierto camino en el desierto, al que ha hecho posible que hasta hoy estemos en pie y estemos aquí. Oye, a esta hora hay gente muriendo de un fenómeno llamado estrés o depresión, inclusive queriendo morirse, intentando el suicidio, pensando en él, llevándolo a cabo. Pero mire que Dios nos tiene aquí hoy sentados a su mesa. Y yo no sé cuántos tendrán paz en esta mañana. ¿Cuántos podrán decir que Dios está aquí? ¿Cuántos podrán testificar que a pesar de todo estamos bien porque tenemos a Dios? Alaba el nombre de Cristo. Aleluya. Habrán hambres. En Bogotá hay hambre, en Bogotá. Y se pierden no sé cuántas toneladas de alimento al día. Y hay gente con hambre. Es que la palabra de Dios se cumple. Porque ellos no busquen, porque sean perezosos, porque no hay empleo, por lo que sea. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Se cumple. Él dijo, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras... Vea, si algo debe de motivarlo a usted a ser fiel, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple, Dios promete, Dios habla y sus palabras son fieles y además son verdaderas. Aleluya. Digan aleluya, Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y Él dice, habrán terremotos. Aleluya. Otra, y habrán terremotos en diferentes lugares. Yo los invito para que entren y busquen en internet a partir del momento que ubicaron equipos que midieran el sistema sísmico del mundo, y se van a dar cuenta que cada día se aumentan los movimientos telúricos y en muchas ocasiones con resultados catastróficos. Y es más, vayan después de la dominical si es que están vivos. No se rían, que es verdad. A usted no le garantiza, a mí no me garantiza nadie. Estamos en las manos de Dios. Y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿O no? Si Dios les da la vida y regresan a casa hoy, entren y infórmense. Y a esta hora, en algún lugar del mundo, se está moviendo la tierra. ¿Por qué? Jesús dijo, ¿habrán qué? Terremotos. ¿A dónde? Entonces los hay en el mar. Los hay en los lugares donde no hay habitantes. Los hay en lugares donde son pocos. Los hay en enormes urbes. Pero es una profecía que se tiene que cumplir. Y sabe una cosa, esto tiene que enseñarle al cristiano a reaccionar, a pensar qué está haciendo de su vida cristiana, cómo está profesando su fe. Porque no puede ser que después de tantas advertencias
y tan repetidas veces, porque si 10 veces al día lees la Biblia, 10 veces al día Dios te advierte. Y si vienes acá, Dios te advierte. Y si vas por la calle y ves un acontecimiento, Dios te está hablando a través del acontecimiento. Y así sigues una vida mediocre. No puede ser. Yo quiero que escuches al Espíritu Santo hoy diciendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Alaben su nombre. Necesitamos una iglesia que esté en condiciones de oír a Dios. Aleluya. A través de la palabra, de oír a Dios a través de los diferentes cambios sociopolíticos, de oír a Dios a través de los cambios que se dan en la naturaleza. Hermano, es que lo que nosotros vivimos hoy y estamos viendo en cada momento es simplemente la trompeta de Dios que nos dice: pilas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo penséis. Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás lleno de amargura, de resentimiento? ¿Estás lleno de pecado, de soberbia, de desobediencia? ¿No estás de acuerdo con lo que en la iglesia se enseña? ¿No compartes que el pastor sea tan vertical en sus cosas? Pues replantea muchas cosas en tu vida. Replanteemos muchas cosas en nuestra vida, porque le hago saber que Él vendrá. Y no puede ser que usted, teniendo la lámpara del conocimiento, te sorprenda el esposo y resulte que no tienes la unción suficiente como para poder ingresar, para estar como parte activa en la boda con su amado, con mi amado, que es el Señor Jesús, el cual prometió venir con el objetivo de cambiar nuestro cuerpo natural para que llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, de tal manera que podamos ver no solamente en el otro, sino en mi vida, la glorificación de Dios a causa del Espíritu Santo derramado en cada uno por su infinita gracia, sin esperar otra cosa diferente de que usted de una vez por todas entienda que ha llegado el tiempo de volvernos a Dios, que no podemos seguir siendo conformes. Hoy el Espíritu Santo dice: no os conforméis a este siglo. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Escuche, Dios advierte hoy a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra y por medio de todos los acontecimientos externos e inclusive internos. Porque la profecía también se ha venido cumpliendo dentro de la misma iglesia, cuando la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántos de los que venían a la iglesia les pasa lo de aquello que dice la ciencia? Asintomáticos, cristianos que venían al culto y parecían ser cristianos, pero estaban infectados del mal. Y ahora que llegó el mal, los mató, los sacó. Dejaron de buscar a Dios, renunciaron a su gracia, se hicieron a un lado de su misericordia, se mostraron indiferentes, nada les parece importante, prefirieron morirse en su desgracia, prefirieron desconocer a Dios en su camino. Estaban aquí, pero eran asintomáticos. Aquí hay una medicina preventiva. Se llama la unción del Espíritu Santo. Se llama el poder de Dios. Se llama la autoridad del Espíritu Santo en la vida del verdadero cristiano. Dios quiere hacer una obra hoy.
Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Hay una medicina que no solamente previene el mal, sino que también lo sana si es que estás enfermo. Aleluya, aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Tenemos que reaccionar. Dios advierte. Y si hoy le sorprende la muerte y te pierdes, y si hoy viene Cristo por la iglesia y te quedas, no es porque Dios no te haya advertido, sino porque has sido indiferente a la cantidad de advertencias que Dios ha enviado a través de su hombre que ha puesto en medio del pueblo para denunciar el pecado, para amonestar, para hacer saber que aún a pesar de todo hay esperanza. Usted tiene una oportunidad hoy.